Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Por la gracia de Dios, hoy venimos otra vez para compartir el estudio de la lección de la escuela sabática. Es prácticamente un devocional de todas las mañanas que venimos a compartir con ustedes. Y hoy no será la excepción en este martes 1 de octubre. Tengo el gusto de presentar aquí a mis hermanos que me van a acompañar hoy, como son mi hermana Inglenda Puente y mi hermano José Flores. Buenos días, hermana Inglenda, buenos días, bienvenida. Buenos días, pastor. Buenos días a todos nuestros hermanos que nos acompañan, nos puedan oír o nos puedan escuchar por medio de la radio, la televisión. Le damos los buenos días y que el estudio de esta mañana sea de provecho para todos ustedes. Hermano Flores, bienvenido. Sí, gracias, pastor, por la invitación. Siempre es un regocijo estar aquí compartiendo con usted la lección, que sabemos que será de bendición para todos nuestros radioescuchas y nuestros televidentes. ¿Les parecería bien si comenzamos haciendo la oración? Claro, claro, adelante. Hágalo Los usted. invitamos también a ustedes a los que puedan acompañarnos. Querido Dios y amante Padre Celestial, Amén. te agradecemos, Señor, por un nuevo día, Amén, Padre. porque sin lugar a duda, tu amor y tu misericordia se renuevan para tu pueblo cada Así mañana. es. Señor, quizás en este momento alguien está esperando el alimento que viene de ti, Señor. Así es, Señor. No somos nadie nosotros, pero en las manos de Cristo Jesús, que puedas hacer llegar el pan espiritual para cada alma Amén. hambrienta, Señor, y necesitada. Amén. Y que seas con todas las personas que nos escuchan y nos ven. Que Así tu es. Espíritu Santo pueda estar con ellos también. Amén. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, Padre. Amén. El tema tan solemne que estamos tratando en este trimestre, como es el del Getsemaní a la gloria, no deja de conmover cuando, pues, con detenimiento uno, pues, se pone a mirar esa experiencia única del Señor Jesucristo allí. Y es que, hermana Inglenda, al escoger sufrir la ira de la transgresión, el Señor, ¿qué fue lo que Él realmente soportó por nosotros? Sí, pastor, para responder la pregunta vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6, donde nos habla del siervo sufriente de Dios. Y ahí nos dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vemos aquí como la palabra de Dios nos dice que Jehová cargó sobre Cristo Jesús el pecado de todos nosotros. No el pecado de una sola persona, sino el pecado de toda la humanidad. En Romanos capítulo 13, versículo 10, 12 nos dice que no hay justo ni aun uno y que todos nos hemos descarriado. Es por eso que el pecado recayó todo sobre nuestro Señor Jesucristo. Y debido a que todo el pecado estaba sobre Él, nuestro Señor Jesús sufrió la separación de su Padre, ya que el pecado nos separa automáticamente del Padre. Al sentir el Señor Jesús esa separación de su Padre, estaba en una tremenda agonía. Aquel que había dicho que era uno con el Padre, cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ahora el Señor Jesús le respondió,
el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ahora estaba sufriendo esa terrible separación. Por eso el Señor Jesús estaba en una profunda angustia al sufrirse separado del Padre. Hermano Flores, ¿usted tiene problemas? Definitivamente, pastor, porque mientras estemos en este mundo de pecado, siempre hay alguien ahí poniendo los problemas. Y qué bueno que existan los problemas, les digo, porque entonces desearíamos un cielo que no tenemos aquí. Pero ¿qué tal si todos sus problemas se los ponemos a la hermana? ¿Aguantaría usted? Yo creo que no, pastor. Pero también yo tengo tantos que también se los voy a poner sobre usted. Yo creo que no. Entonces ahora, hermanos, miremos el cuadro. Cuando la palabra de Dios dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuántos somos en el mundo? ¿Cuántos, hermanos? Ay, hermanos, miren, esto es grande. Esto es profundo, hermanos. El pecado del drogadicto, del criminal, del delincuente, del adúltero, del fornicario, el pecado del orgulloso, el pecado de la persona egoísta. ¿Y cuántos de esos hay en el mundo, hermanos? Si la hermana Glenda no puede ni con los de ella, como el hermano Flores y yo, vamos a ponerle todavía los de nosotros. Pero eso es lo que hemos hecho con Cristo, hermanos. El pecado aquí es presentado como una carga bien difícil, hermanos, de soportar. Por eso el hermano Glenda mencionaba, y lo peor de todo, que es tan difícil de soportar, porque te separa del Padre. Ah, qué tremendo esto, hermano Flores, como el don profético nos amplía más esto. Sí, pastor. Zacarías y bueno, el deseo de todas las gentes en la página 637 nos dice así: Cristo asumía ahora una actitud diferente de la que jamás asumiera antes. Sus sufrimientos pueden describirse mejor en las palabras del profeta Zacarías, y podemos buscarlo en Zacarías 13:7. Dice: levántate, oh espada, sobre el pastor y sobre el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Dice: como sustituto y garante del hombre pecaminoso, Cristo estaba sufriendo bajo la justicia divina, veía lo que significaba la justicia. Hasta entonces había obrado como intercesor por otros. Ahora anhelaba tener un intercesor para sí mismo. Pastor, me recuerda aquella ocasión cuando Abraham estaba por sacrificar a su hijo Isaac, quizás con los ojos llenos de lágrimas. Levantó aquel cuchillo para degollar a su propio hijo. Entonces el ángel le dijo: ahora sé que temes a Dios, dice, deja al muchacho, dice, y ahí está un cordero. Y entonces trajeron aquel cordero que estaba ahí. Y entonces volvió nuevamente a levantar la mano para asesinar ese cordero. Pero, ¿sabe, pastor? En esa ocasión no hubo nadie que detuviera esa mano para degollar ese cordero. Y ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Impresionante. Hermanos, con los otros hermanos que han estado viniendo y aquí con mis hermanos que tengo ahora, no ha habido momento que este servidor, y creo que ellos también no me dejarán mentir, que uno se conmueve. Miren, dice aquí que prácticamente los sufrimientos de Jesús bien se pueden describir mejor con las palabras de Zacarías. Esas palabras donde Jehová dice: levántate, oh espada, sobre el pastor, sobre el hombre, compañero mío. Aquí, hermanos, se está presentando a Cristo como el compañero del Padre. La deidad la componen tres compañeros: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Y el padre dice, levántate, oh espada, sobre mi hijo. Es como que nosotros tres nos querramos tanto, nos amamos tanto, que ¿cómo vamos a soportar que uno de los tres sufra si nos amamos? Somos somos uno en propósito, en la manera de actuar, pero que yo diga, levántate, oh espada, sobre Glenda Puente. ¿Cómo puedo decir eso? Si es mi compañera. Levántate, oh espada, sobre José Flores. ¿Cómo? Si es mi compañero. Lo que menos yo puedo hacer aquí es mejor defenderlos. ¿Cómo puedo dar permiso para que la espada se levante sobre estos mis dos compañeros? Pero eso, hermanos, es justamente lo que ocurrió en la deidad. El Padre dice, levántate, oh espada, sobre mi compañero. El que lo acompaña en la divinidad. Jesús, su Hijo. Qué tremendo esto, hermanos. ¿Para qué? Para que fuera el sustituto y garante de todos los hombres pecaminosos que hay en el mundo, incluyéndome yo, hermano, Amén. incluyendo ustedes dos, incluyendo tú que me miras y nos oyes, incluyéndote tú que andas en el alcoholismo ahora tal vez, incluyéndote tú que le andas fallando a tu esposa o a tu esposo, incluyéndote a ti que andas tal vez sumido en las drogas, incluyéndote a ti que a lo mejor has robado ahora, últimamente, andas transgrediendo las leyes. Incluyéndote a ti, mi hermano. El Señor, mira, fue sustituto y garante de ti. Y sufrió esa espada. Sufrió una espada que era prácticamente la justicia divina cayendo sobre él. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Bueno, dice que hasta entonces él había sido intercesor por otros, pero que ahora anhelaba que otros fueran intercesores por él. Y por eso, como veíamos ayer, pues le dijo a los discípulos, quédense aquí, pero no se duerman, velen y oren. Hermano Flores, ese día fue un día, o esa noche, mejor dicho, esa noche ahí en el Getsemaní, fue pero tan dura, que fue la noche cuando el diablo más lo oprimió. Pero también anteriormente ya lo había tentado, ¿no es cierto?, en relación con la raza humana. Según nosotros vemos en el libro de Marcos, ¿qué pasó ahí? Sí, pastor. Dice que después de haber sido bautizado fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice, para ser tentado por el diablo. Pastor, me parece interesante, usted mencionaba que sintió el peso del pecado solo y nadie le acompañó. Dice aquí la pluma inspirada, dice, sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. Tremendo. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Realmente, pastor, y si nos damos cuenta, aquel día en la crucifixión, cuando Pilato mandó que les quebraran los pies a aquellos que estaban crucificados para que murieran, cuando buscaron al Señor Jesús, Él ya había expirado, Él ya había muerto. Su corazón se quebró cuando Él sintió el peso grave del pecado, tan grande que no soportó. Y aquí la sierva del Señor dice que es angustia. Si tú, mi hermano, si tú, mi hermana que nos escuchas, no llegamos a estar entre los redimidos, será también el peso de nuestro pecado por no haber querido aceptar un Salvador que hoy nos ofrece la vida eterna. Nosotros miramos que Satanás tentó a Cristo concerniente al destino de la raza humana. Allí en el desierto, dice Marcos 1:13, que estuvo 40 días y que era tentado por Satanás.
y que estaba con las fieras y los ángeles le servían. Pero al tentarlo el diablo allí, hermano Flores, ¿qué es lo que buscaba en relación con nosotros, la raza humana? Oh, sí, ahí estaban 3 tentaciones, pero creo que la que más se identifica con nosotros, el precio de nosotros, fue cuando lo llevó al pináculo del templo y que le dice: toda la raza humana te daré si postrado me adorares. Le estaba ofreciendo la vía fácil. El Señor había venido a buscar a los perdidos y el diablo le dice: mira, aquí está la vía fácil, no tienes que morir. Solo adórame, dice, yo te los entrego. Si bien es cierto que el diablo había tomado el dominio de la raza humana porque Adán se la había entregado, realmente él no es el dueño de este mundo. El Señor es soberano. Pero así miramos que el Señor, aunque miró que era tan grande el pecado, y sabe, pastor, al Señor no le causó la muerte, ya dijimos, ni los clavos, ni la cruz, sino fue la separación con su Padre. A él eso es lo que le dolía, que la justicia y la ley tenían que encontrarse. ¿Qué iba a pasar él como intermediario? Pues sí, iba a morir. Pero, y al final, dice que eso le quebró su corazón, el haberse separado con su Padre. Interesantemente, pastor, cuando está en la cruz el Señor Jesús colgado, él dice estas palabras: Elí, Elí, lama sabataní. Él no dice: Dios mío, ¿por qué me has matado? Él dice: ¿por qué me has desamparado? Y si me deja concluir este pensamiento, dice que él se sintió solo, él pisó el lagar solo, él sintió la culpabilidad del ser humano. Desde Caín hasta el último pecador que existe en este mundo, él sintió la paga del pecado, que es muerte. Dice en el deseo de todas las gentes, en la página 702, dice: en esa densa oscuridad, aunque Jesús había llamado a su Padre y se sentía solo, sabe, pastor, que nunca estuvo solo. Ahora vamos a ver por qué. Dice: en esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. Él hace de las tinieblas su pabellón y oculta su gloria de los ojos humanos. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. El Padre estaba con su Hijo. Sin embargo, su presencia no se reveló. Si su gloria hubiese refulgado en la nube, habría quedado destruido todo espectador humano. En aquella hora terrible, Cristo no fue consolado por la presencia del Padre. Pisó solo el lagar del pueblo, no hubo nadie con él. ¡Qué misericordia de Dios! El Padre estaba ahí, pero si se revela, mata a todos aquellas gente que estaba ahí. Y sabe, pastor, que muchos de ellos se arrepintieron, porque después los podemos ver ahí en Hechos de los Apóstoles, donde Pedro hace un sermón poderoso. Dice que como 3,000, y dice que la gente dijo, Pedro les enseña que Jesús, el que él predica, es el que ellos mataron. Y dicen aquella gente: ¿qué haremos? Y dice: pues arrepiéntanse. Y ahí miramos la misericordia de Dios. Dios ocultó su presencia de su Hijo para darle salvación a muchas almas que estaban ahí todavía. Interesante, la verdad, el tema es bien amplio y es bien conmovedor. Y retomando la pregunta de dónde había primero tentado Satanás a Cristo concerniente al destino de la raza humana, pues ni más ni menos, ¿verdad?, que en el desierto, porque al buscar que cayera en cualquiera de las tentaciones, pues allí se veía truncado el plan de redención, no habría más posibilidades de salvación. Así que siempre estaba buscando que no se concretara el plan de salvación que Jesús había venido a implementar. Pero este Satanás es tremendo, porque siempre en los momentos más débiles busca como todavía hacer la situación más difícil, porque allá en el desierto fue cuando el hambre apremiaba. Hermanos, allí aparece para tentar, y en esta ocasión no va a ser la excepción, porque en el huerto también se hace presente en el momento más duro, otra vez. ¿Cómo lo describe el don profético, hermana Glenda? Sí, dice, en el deseado de todas las gentes, páginas 637 y 638.
Sintiendo Cristo quebrantada su unidad con el Padre, temía que su naturaleza humana no pudiese soportar el venidero conflicto con las potestades de las tinieblas. En el desierto de la tentación había estado en juego el destino de la raza humana. Cristo había vencido entonces. Ahora el tentador había acudido a la última y terrible lucha para la cual se había estado preparando durante los 3 años del ministerio de Cristo. Para él todo estaba en juego. Si fracasaba aquí, perdía su esperanza de dominio. Los reinos del mundo llegarían a ser finalmente de Cristo. Él mismo sería derribado y desechado. Pero si podía vencer a Cristo, la tierra llegaría a ser el reino de Satanás, y la familia humana estaría para siempre en su poder. Frente a las consecuencias posibles del conflicto, embargaba el alma de Cristo el temor de quedar separada de Dios. Satanás le decía que si se hacía garante de un mundo pecaminoso, la separación sería eterna. Quedaría identificado con el reino de Satanás y nunca más sería uno con Dios. Como ustedes mencionaba, ¿verdad, pastor? El enemigo aprovecha el momento de debilidad, tanto de Cristo en el desierto, a los 40 días, cuando él estaba en ayuno, se le aparece. Y ahora que todo el pecado está sobre nuestro Señor Jesucristo y él siente que nuestro Dios se ha separado de él, el enemigo viene y nuevamente es su última oportunidad de él para poder vencer. Aquí vemos cómo hay una relación tanto en el desierto como en el Getsemaní. Estaba en lucha en juego el destino de la raza humana, ¿verdad? Y vemos como el Señor Jesucristo no se dio por vencido. Lucas 22, 42 y 43 dice que un ángel del Señor vino y se le apareció para fortalecerlo. El espíritu de profecía nos deja saber que fue el ángel Gabriel el que vino y se le apareció a nuestro Señor después de que él oraba para que esa copa pasara de él, ¿verdad? Hay algo que me llama la atención de este pensamiento que dice que el alma de Cristo estaba triste ante el temor de quedar separado para siempre de Dios. Eso era lo que más le preocupaba al Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios, Él venció en ese momento. Así que, hermanos, Getsemaní nos habla de la lucha más terrible que se pudo haber librado en este planeta, como es la que tenía que ver con la salvación de la raza humana. Entre Cristo y Satanás se dio esa lucha. Él oraba y el diablo buscando debilitarlo, metiéndole dudas, tratando de decirle no lo hagas. Si lo haces, mira, vas a quedar prácticamente identificado con el reino, porque vas a quedar separado completamente. El pecado produce separación, de manera que si haces esto, de cargar los pecados de toda esa gente mala, vas a quedar separado y entonces completamente vas a estar identificado conmigo. Ya no vas a ser uno con Dios. ¿Para qué lo vas a hacer? Miren qué terrible, hermano. Y entonces Jesús más oraba, más clamaba, más le pedía a Dios ayuda. Y deseó que aquellos lo ayudaran orando también. No era fácil esto. De manera que nosotros, vuelvo a decir, Getsemaní, al analizarlo en detalles, tiene mucho que enseñar. Aquí, hoy podemos con toda propiedad decir, gracias por la victoria que Jesús obtuvo allí. Amén. Gracias porque en la lucha más terrible no se dejó ganar. Resistió hasta la sangre. Y así entonces vemos que aunque Satanás durante todo su ministerio de Jesús se había estado preparando para este último ataque,
por la gracia de Dios, Jesús lo derrotó otra vez. Amén. Gloria a Dios por eso. No sé si quiere agregar algo más. Pastor, es emocionante, uno se pierde en los pensamientos aquel día en la cruz cuando aparentemente todos le han dado la espalda, aún sus discípulos. Pero la pluma inspirada dice que ahí en medio de la cruz se reveló su divinidad. Dice que uno de sus compañeros había caminado con él hasta el Gólgota, cargando también su propia cruz. Y les estoy hablando, hermanos, del ladrón arrepentido que se salvará porque él se lo prometió en aquella hora. Dice que los soldados hicieron con Jesús, le robaron sus ropas, lo abofetearon, lo ridiculizaron y también a veces nosotros eso hacemos cuando Dios nos llama. Pero vamos a ver qué dice la pluma inspirada aquí en El deseo de todas las gentes, en la página 699. Dice: los hombres pueden ejercer poder sobre su cuerpo humano. Está hablando de los hombres que hicieron con Jesús lo que quisieron. Pueden herir sus santas sienes con la corona de espinas. Pueden despojarle de su vestidura y disputársela en el reparto. Pero hay algo que no pueden quitarle: su poder de perdonar pecados. Al morir da testimonio de su propia divinidad para la gloria del Padre. Su oído no se ha agravado al punto de no poder oír, ni se ha acortado su brazo para no poder salvar. Es su derecho real salvar hasta lo sumo a todos los que por fe se allegan a Dios. Y esto te incluye a ti, mi hermano, a ti, mi hermana que nos escuchas. Hay salvación. Amén. Hermana Glenda, para terminar, no sé si tenga alguna impresión final que usted quiera compartir. Sí, a mí yo quisiera compartir un pensamiento del deseo de todas las gentes, donde dice: Cristo no desmayó ni se desalentó, y sus seguidores han de manifestar una fe de la misma naturaleza perdurable, han de vivir como Él vivió y obrar como Él obró, porque dependen de Él como el gran artífice y maestro. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, Él venció, y nosotros debemos de permanecer unidos al Señor Jesús, y por medio de la oración, por el estudio de su palabra, y vencer como Él venció. No nos debemos de dar por vencidos. Amén. Así es, hermanos. Este día, sin duda, Satanás va a poner tentaciones. Este día, cuando vayas al trabajo, cuando vayas a la escuela, cuando vayas a algún lugar, el enemigo sin duda va a tentarte para que de diferentes maneras peques. Pero mira, si desde este día te agarras de Jesús, orando, y te mantienes con tu mente pues conectada con el Señor, y aunque estés trabajando, buscando siempre, hermano, de que tus pensamientos pues estén en las cosas que tienen valor eterno, hermanos, en esa medida Satanás va a decir: no lo puedo tocar, porque está agarrado de aquel que me ganó en el Getsemaní, está agarrado de aquel que me derrotó allí. No lo puedo tocar porque está agarrado. Yo te animo, hermano, para que no des lugar al diablo, no des lugar a que él te zarandee, a que él te tiente. Pero si te tienta, ya sabes, vénselo en oración, vénselo como Jesús lo venció allí, clamando a su Padre por ayuda. Así vénselo tú también, cayendo de rodillas, orando a tu Padre. Vamos a pedir a Dios que nos ayude para que nos dé victoria sobre el enemigo. Oh Dios eterno, hoy podemos ver dos puntos que han sido más que impactantes en tu vida, allí en el Getsemaní, como son el de sentir la separación de tu Padre por causa del pecado, por llevar la enorme carga de todo el pecado del mundo, y también los ataques del enemigo en esos momentos más terribles, cuando la carga es más pesada, cuando no es fácil, Señor, soportar una carga tan grande de millones de personas, que en esos momentos el diablo venga, Padre, para insinuarte y decirte tantas cosas, Señor. Sin duda fue terrible, y ahora comprendemos una vez más, como te lo he dicho en estos días pasados, el costo de nuestra salvación. ¡Qué grande ha sido! Cuánto, Señor, la verdad,
para que hasta tu mismo padre diera orden para que la espada se levantara contra ti. No, Señor, eso ha sido demasiado lo que has sufrido por nosotros, y te pedimos que nos perdones por tanta maldad, por tanto pecado, tanta acción mala que hemos cometido. Perdónanos, Señor. No habíamos sido conscientes de todo lo que ha significado, como por el pecado nuestro hicimos que hasta el diablo te zarandeara, que viniera a atacarte la última vez, Señor. Pero Padre, nosotros hoy reconocemos que fuiste realmente fuerte, fuiste fiel, fuiste valiente, fuiste leal, y no te diste por vencido, como ha dicho aquí mi hermana. De manera que hoy te rogamos que nos ayudes a nosotros también a ser como tú, firmes, valientes, hombres y mujeres de oración, que no pueda Satanás tampoco tocarnos ni zarandearnos, porque nos ve que estamos siempre orando, dependiendo de ti. Señor, ayúdanos para que en alguna manera no sigamos, Señor, con el pecado, poniéndote más tristeza, poniéndote más, Señor, angustia, porque te angustia cuando tus hijos se te van de las manos, yo sé. Ayúdanos para que no sigamos haciendo eso, y que más bien, sometidos a ti, resistamos a Satanás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.